Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el decreto del presidente con el que daba protección a sus obras y declaraba que eran proyectos prioritarios y los clasificaba como de seguridad nacional. Votaron en contra Saldívar, Esquivel y Ortiz. En otros temas, quiero decirle que el INAI, que promovió la controversia constitucional, por cierto, en un momento más vamos a hablar con la comisionada presidenta del INAI, celebra efectivamente esta decisión de la Suprema Corte de Justicia porque permite o garantiza el derecho a la información. En más información, quiero decirle que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia dice que sí le mandó WhatsApp al presidente Armenta, porque en modo alguno supone que eso constituye una amenaza. En un momento más platicaremos con el presidente del Senado de la República. Hoy es el segundo, en un momento más, o ya estará arrancando, voy a ir con mis compañeros, el segundo debate entre las candidatas al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral. En más temas, el Banco de México mantuvo sin cambio la tasa de referencia, se queda en 11.25. En principio esto frenaría ya el ciclo de alza que hemos tenido en los últimos años. El gobierno de México promulgó en el Diario Oficial de la Federación la creación de una aerolínea comercial del Estado mexicano. En la mañanera de hoy, el presidente de la República dio voz al secretario Sandoval y aceptó los términos del artículo que publicó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad del departamento. Reconoció que era su propietario, que pagó 9 millones de pesos por el mismo, pero que lo hizo en obra gris. Dice que, no cuesta 30 millones, el reportaje decía 27 millones, es lo que explicó el general secretario. También dijo que fueron localizados 40 migrantes secuestrados. El presidente López Obrador defendió a la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, pero la regañó por estarle dando a los medios motivo de, dice, le está haciendo el caldo gordo, aquello de que vendan abón, pues en este caso los del traje de baño. Dijo, no les haga el caldo gordo, le dijo a Ana Gabriela Guevara. Aunque usted no lo crea, el hombre al que le íbamos a dar, en este caso, le íbamos a dar asilo político, refugio político, pues resulta, hoy lo publicó Maite Azuela, que lo corrimos del país. O sea, primero lo echamos, él vivía en Acapulco, lo subió en un avión del Instituto Nacional de Migración y lo corrieron. Y ahora lo que ocurre es que le queremos dar asilo, lo cual es una contradicción en términos. Le iba a decir que solo pasa en México, pues supongo que pasa en otros países. El diputado Santiago Krill le envió un mensaje al presidente, dice, Andrés, me retaste y te rajaste. Finalmente no, como usted sabe, lo platicamos en su momento, no lo va a recibir. Un juez federal del estado de Guerrero ordenó la liberación del Güero Palma. El rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó el día de hoy un homenaje a don Pablo González Casanova, quien fuera rector, investigador y profesor emérito de la máxima casa de estudios. Hace una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información. Leo en la cuenta de Twitter de Aguayo, dice, fuentes bien informadas me dicen que la elección del Estado de México se está cerrando. Se habla de 8 puntos de diferencias y la tendencia sigue. Iniciará la guerra sucia. Hasta ahora ha sido una elección bastante mesurada, lo que opina Sergio Aguayo. Ya están debatiendo. Ahora vamos a escuchar un fragmento del debate. En estos momentos habla Alejandra del Moral. Vamos a escuchar un momento. Lo más importante para ti es tu familia, tu seguridad y la seguridad de tu patrimonio. Lo primero que hay que reconocer es que el fenómeno delictivo ya rebasó las capacidades de los 3 órdenes de gobierno. Tenemos enfrente un tema de seguridad y hay que entrarle. Y yo le voy a entrar. Tengo el carácter, tengo la energía, pero sobre todo me considero una mujer valiente. Valiente en donde no tengo ningún jefe. El único jefe que tengo es la ciudadanía mexiquense. Todas las policías coordinadas, la federal, las municipales y la estatal. ¿Cómo hacerle? Primero, mayor tecnología. 2 nuevos C5 que nos permita duplicar nuestras cámaras de seguridad. Uno en Amecameca, uno en Gilotepec. Que nos permita también fortalecer lo que dice. En un momento más regresaremos. Escucharemos también un fragmento de lo que dice Delfina Gómez, las candidatas a gobernar el Estado de México. Saludo ahora al ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Hace un momento hablábamos de él. José Ramón Cosío, ¿cómo estás? Hola,
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, te voy a poner un fragmento, un video, espero que reconozcas las dos, bueno, vas a ver también a las dos personas. Todos hablamos de ti todas las semanas, unos bien, otros mejor, pero a ver si reconoces a los dos personajes. Necesitamos también, respetando la autonomía del Poder Judicial, sugerir, recomendar de que el Poder Judicial también se limpie de corrupción. Entonces, poco a poco se va a lograr. El presidente tiene la facultad de proponer ternas para los ministros de la Corte. ¿Ese procedimiento te parece bien? Porque he leído por ahí, te pido que me digas qué piensas tú, que hay una idea de integrar de otra manera. No sé, por ejemplo, elegir a los ministros de la Suprema Corte. ¿El procedimiento te parece la Me parece bien. Además, el que tenemos hoy. Sí, con ese procedimiento de ternas, si se escogen bien a los que van a participar como ministros, va a ayudar mucho y vamos a tener una nueva Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues doctor José Ramón Cosío, eso me decía el jefe del Estado, todavía no era jefe del Estado, en aquel momento era candidato todavía, pero su opinión es que el modelo estaba bien. Ha cambiado de opinión y ahora pues nos plantea elegir a los jueces. Tú razonabas en un artículo del Universal, ¿para qué quieren elegir a los jueces, doctor Cosío? Mira, yo coincido con lo que entonces planteaba el presidente. Yo creo que era un buen juicio el que tenía. De hecho, pues a él le correspondió a él solito preparar 4 ternas, y esas 4 ternas él solito las presentó ante un Senado en el que pues tenía una posición muy favorable de los votos. Entonces yo creo que eso que hizo el presidente pues fue correcto. Lo hizo en tiempo, lo hizo con respeto a las instituciones, etcétera. Entonces, pues yo no puedo más que coincidir con lo que en ese momento decía el presidente. Ahora, y supongo que preguntarte por qué cambió de opinión ahora. Hace un momento platicaba con el coordinador de la mayoría, por eso saliste tú efectivamente a la conversación, y le preguntaba, bueno, ¿y qué ha cambiado? ¿Por qué el jefe del Estado, que sostenía en campaña esto y nos prometió esto, ahora al agonizar su mandato nos propone lo contrario, José Ramón? Mira, pues no conocería, o yo no sabría cuáles son sus razones, porque pues no he conversado con él, pero creo que lo que pues está enfrentando el presidente es una Suprema Corte que está resolviendo conforme a los precedentes, y al resolver conforme a esos precedentes, pues al presidente no le ha gustado las resoluciones. Por ejemplo, pongo un caso que se resolvió hace unos días, que fue la inconstitucionalidad de las 2 leyes que derivaron del procedimiento legislativo, esto que le llamaron el Plan B del procedimiento legislativo, puesto que estaba el procedimiento lleno de violaciones. Ahí me ha parecido de verdad muy, pues no sé si peculiar o curioso, el hecho de que, sabiendo los legisladores federales cuáles son las reglas del procedimiento legislativo, que existen estos precedentes desde el año 2005, pues ahora se llamen a sorpresa por las violaciones a las que ellos mismos dieron lugar. Yo recuerdo un dictamen importante que les presentó el senador Ricardo Monreal cuando les dijo, oigan, aquí hay al menos 20 problemas de constitucionalidad. El bloque de inconstitucionalidad, le decías, ¿eh? Exactamente, hay aquí problemas muy serios de constitucionalidad o de inconstitucionalidad. Aquí también mucha gente le dijeron, oiga, la forma en la que están convocando, la forma en que están haciendo los dictámenes, etcétera, pues no es una forma correcta. Insisto, no porque la Corte haya inventado, creado un criterio para fastidiar al movimiento ni al presidente de la República, simple y sencillamente porque son precedentes que existían desde el 2005, que se han reiterado. Y ojo, muy importante, que en agosto del año pasado, es decir, antes de que iniciara los periodos legislativos en los cuales se produjeron la invalidez de las normas, la Corte, por unanimidad de 11 votos, reiteró los precedentes y les dijo que si había violaciones,
serias en un procedimiento, se producía como resultado la invalidez de las leyes provenientes de ese procedimiento. Fue la Ley Federal de Telecomunicaciones, de forma tal que hoy de verdad no entiendo cuál es el argumento para decir la Corte nos sorprendió, la Corte está en contra de nosotros. Tengo la impresión, ya nos lo explicaste hace 15 días, que estaban como en la tesis de la convalidación, ¿no? Es decir, oiga, pues sí, si la mayoría lo aprueba, ¿ustedes para qué se ponen puntillosos con sus procedimientos, José Ramón? Exactamente, esa fue una tesis que primó durante los tiempos de la hegemonía priista. Hoy, desde el 2005, esa tesis no vale, y en muchas ocasiones algunos, no sé si varios de ellos, pero algunos de los partidos de oposición usaron estos criterios en distintos estados. Ahora, también me llama la atención que piensen que lo que derivó de las leyes que derivan del Viernes Negro, que se le ha llamado ahora esta forma en la que procedió el Congreso, particularmente el Senado, no va a terminar tampoco en invalidez. Si las violaciones del Plan B son grandes, las violaciones del Viernes Negro son grandísimas. Entonces no veo por qué ahora puedan decir qué barbaridad la Corte hizo, la Corte planteó. No, eso no, porque se sabía cuáles eran las normas, cuáles eran las reglas, y si alguien a ciencia, paciencia y conciencia quiere violar esas normas, pues debe esperar el resultado previsto, predecible, conocido, y de verdad no llamarse alarma, ni ahora empezar a maltratar a la Corte como si la Corte fuera la responsable de los actos que conscientemente se llevaron a cabo para efectos de producir esas normas inválidas. Oye, y antes de volver al tema de por qué no es conveniente esta idea de elegir jueces, la de hoy, ¿no? Es decir, clasificar las obras públicas como de seguridad nacional, tú dices, mucho hay que hacer en términos de acrobacia argumentativa para decir que un tren es un asunto de seguridad nacional o cualquier otra cosa. Hoy la Corte les dio palo también en eso, José Ramón. Fíjate que sí, mira, primero, en nuestra Constitución, bien o mal, el derecho de acceso a la información es un derecho humano. Segundo, existe un principio constitucional de máxima transparencia. Desde ahí se deriva que solo en casos excepcionales se puede la información que producen las actividades del Estado guardarse. Ahora, existe una ley de seguridad nacional y en esa ley de seguridad nacional se establecen cuáles son los supuestos, cuáles son las condiciones por las cuales se puede llegar en un determinado momento a solicitar que una información sea reservada o confidencial, efectivamente por razones de seguridad nacional. Esa, cuando se solicita por un particular a un órgano del Estado la información, llega al INE, que esto también a uno le genera sospechas porque el INE no está constituido. Al no estar constituido va a ser difícil que le exija información al gobierno para que entregue y sepamos todos qué es lo que está sucediendo con sus actuaciones. Pero más allá de ese punto, bueno, cuando el INE dijo, el INAI, perdón, entréguese toda esta información, el gobierno tiene la posibilidad de presentar un recurso, el INAI mismo tiene la posibilidad también de presentar sus acciones, etcétera. Y hoy lo que la Corte consideró es que efectivamente se tenían que dar a conocer o que se producía la invalidez, y lo queremos ver de esta manera, de los acuerdos que se habían tomado en este sentido, porque realmente lo que estaba es logrando que no se diera a conocer ningún tipo de información por parte del gobierno respecto de todas estas obras que es muy difícilmente y de manera previa se están considerando como de seguridad nacional. Y además hay que decir algo muy importante, este gobierno en particular se ha estado recargando en el concepto de seguridad nacional para impedir que mucha de la información que está produciendo, de la información que se está generando, se dé a conocer el público. Yo creo que este es uno de los temas centrales. No sé si sabías tú, querido Leonardo, y sabían las personas, por ejemplo, que se declaró de seguridad nacional todo lo vinculado con con COVID, con quién dónde se compraron vacunas, cuánto costaron, por qué caducaron, etcétera, etcétera. Todo eso está considerado de seguridad nacional. Entonces creo que sí es muy importante para la salud de la República, pues que se abra una discusión y que se vaya en estos casos ante la Corte, y la Corte como órgano que interpreta la Constitución, pues diga si esos conceptos se adecuan o no, o si de plano pues están, como fue el caso
Todo es seguridad nacional. Digo, el principio general es el de la publicidad y solo por excepción se va efectivamente clasificando. Entonces, no es, regresando al punto central de tu argumento con el que iniciábamos, no es buena idea esto de elegir a los ministros por voto popular. Mira, mi punto de vista es que no, se hace un enorme énfasis en los temas de la democracia, pero aquí creo que tenemos que entender que la nuestra no es una democracia solamente electoral. La nuestra es una democracia electoral, desde luego, pero también tiene muchísimos componentes de carácter constitucional. La democracia no solo es ir y es votar, la democracia también, en el contexto que está establecido en nuestra Constitución, como prácticamente todas las constituciones de nuestro tiempo, pues son un conjunto de derechos, son un conjunto de obligaciones, de derechos humanos, de competencias, es decir, una serie de elementos que le da todo este sentido. Si la elección de los ministros se da en el mismo procedimiento legislativo o en el mismo procedimiento, electoral que genera a las autoridades representativas, yo creo que no hay ninguna diferenciación entre la legitimidad de los ministros, la legitimidad de los diputados y los senadores y del presidente. Pregunta, bajo esa condición, ¿a quién le corresponde y bajo qué elementos podrían los ministros controlar a los diputados, a los senadores, al presidente de la República que emanaron del mismo procedimiento de él? He escuchado dos versiones y a cual más me parecen de malas. Una, que estas elecciones de los ministros no pasarían por los partidos políticos. Si la elección no pasa por los partidos políticos, entonces ¿por dónde pasa? ¿Por la delincuencia? ¿Por las empresas grandes? ¿Por los, como dice el presidente, por los oligarcas que pueden dominar? Los machuchones. Por los machuchones, por los grandes bufetes de abogados, ¿no? Por los grandes bufetes de abogados, es decir, pero ¿dónde pasa? ¿Cuál es el control? ¿Cómo se hacen las campañas? ¿Cómo sé yo quiénes son los ministros? ¿Quiénes aparecen en radio y televisión? ¿De dónde sale el dinero para la publicidad? Y peor aún, si pasa por los partidos políticos que tendrían un control sobre eso, bueno, pues serán pues si partidizas todo. Corte, partidistas todos. No, yo te propongo que me ayudes a difundir en tus redes sociales, tú que eres tan influyente, esta charla que tuve con el presidente en el 18 y que entre todos digamos, presidente, pues era una gran idea aquella. Usted la defendió y usted que es un hombre de principios, usted que es un hombre de ideales, pues esos principios estaban bien. Ahora probablemente esté enojado por estos dos decisiones, pero uno, como decía el santo, ninguna decisión en la desolación, mi querido ministro. Y además de eso, pues el presidente presentó cuatro ternas, sí, cuatro. Tuvo en posibilidad. Pero en su descargo dice que se equivocó, lo cual no tienen derecho a devolución, ¿no? Ya te acuerdas que en varias ocasiones digo, es que me equivoqué con varios de ellos. Oye, entonces fíjate lo grave todavía es más. Si se equivoca el presidente, eso debe producir un cambio constitucional. Pues por eso te digo que hay que recordarle los principios con los cuales fue electo y que él pues lo prometió, fue parte de su oferta electoral y los políticos deben cumplir aquello que prometieron en campaña electoral y ya para el futuro discutir otra cosa. Esa es la tesis que yo manejaría, mi querido ministro. Completamente de acuerdo. Y te digo, si quieren de verdad entrar al tema de las elecciones de los ministros, pensemos, ¿va por partidos políticos? Se partidiza. No va por partidos políticos, se descentraliza y entonces los abogados, los machuchones, como dices tú, pues tendrán el control de la Suprema Corte. Imagínate un ministro que haga campaña diciendo yo voy a prohibir el aborto en todo México. Pues claro que ganaría muchos votos, pero si eso es lo que quieren, vaya idea, ¿no? Pero tremenda, y puede uno pensar que las togas pues podrían tener como los overoles o los trajes de la Fórmula 1, pues el nombre de todos sus patrocinadores, ¿no? Muy bien, guapos se van a ver los ministros con sus togas. Bueno, te mando un abrazo, ministro. Gracias, querido Leonardo, un fuerte abrazo, buenas noches. Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional, hoy platicando con usted. Y voy ahora con la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. Presidenta, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues pedirte, por favor, que compartas con el auditorio cómo recibes esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, mira, en primer lugar estuve escuchando al ministro en retiro, José Ramón Cosío, que naturalmente pues ya dio
elementos muy interesantes del análisis exhaustivo que se hizo el día de hoy en la Suprema Corte, y lo hemos dicho en el colegiado, pues reconocemos este fallo de la Suprema Corte que determina la invalidez de este acuerdo, porque pues no solamente se estaban declarando como de seguridad nacional e interés público a priori la clasificación de los proyectos de obras y proyectos de infraestructura, Leonardo, pero vemos realmente con preocupación, y debo decirlo que me sorprende justamente que a unas horas de que la Corte invalidó el acuerdo, bueno, pues nuevamente la Presidencia de la República ha emitido un nuevo decreto. De manera que, pues aquí ya se ha señalado por parte de la Corte que es inconstitucional, de manera que seguiremos insistentes pues en ese contexto. Emite otro decreto, entonces lo tendrán efectivamente que combatir. Pues estamos ya estudiando la ruta jurídica que debemos seguir, porque justo a unas horas de que se estaba invalidando este acuerdo, pues acaba de emitir hace un par de horas nuevamente la Presidencia de la República un decreto en términos que van en esa misma lógica. De manera que, bueno, pues debo decirte que la decisión de la Corte abona en asegurar el derecho de acceso a la información, porque impide negativas dogmáticas, Leonardo, e implica que prevalece el régimen según el cual se debe razonar caso por caso y acreditando la prueba de daño. Tú sabes que en este momento, bueno, pues estamos sin quórum, el Pleno no puede sesionar, y en ese sentido, pues estaremos analizando las acciones a seguir con este nuevo decreto. Oye, ¿alguna nueva señal, Presidenta del Senado, para la integración del órgano, para el nombramiento? Tienen 3 pendientes. Así es, estamos atentos, pero lamentablemente, pues al día de hoy no hemos visto con optimismo lo que está ocurriendo, porque no se han dado estos nombramientos. Estamos a más de 48 días, más de 4,000 recursos de revisión que se han recibido en el Instituto de Transparencia. Seguimos trabajando en las ponencias, en el análisis de cada caso, pero lamentablemente, bueno, pues no se ha logrado que se complete el quórum legal en el INAI. Oye, pues es un asunto delicado, no solo por el derecho a la información, que en este caso la Suprema Corte de Justicia hace valer, aunque hay este nuevo decreto, sino por las presiones cada vez mayores y cotidianas de protección de datos personales. He estado presidenta en un par de seminarios sobre ciberseguridad, y el tema que ustedes tutelan de los datos personales y la necesidad de articular una estrategia en esa materia de ciberseguridad, protección de datos personales, es crucial, y es por tanto fundamental que estén operando ustedes. Exactamente, lo dices muy bien, Leonardo. Día con día pues conocemos de nuevos delitos que se están cometiendo a partir del tema de ciberseguridad. Hay varias iniciativas que se han presentado en Cámara de Diputados, en el Senado de la República, y creemos que, bueno, siempre es importante mantener el debate público, el debate vigente que se da en torno a estos temas, y para ello pues necesitamos un órgano autónomo como lo es el INAI, fortalecido, que pueda también aportar en ese debate, pero también que pueda seguir defendiendo y sobre todo, Leonardo, garantizando el derecho a proteger los datos personales y el derecho a saber naturalmente. Muy bien, pues Presidenta, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Blanca Lili Ibarra es la comisionada presidenta del INAI, y ahora doy la más cordial bienvenida al presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta. Señor presidente, ¿cómo está? Leonardo, qué gusto saludarte. Buenas noches a tu audiencia. Oiga, antes de entrar al tema central de nuestra conversación, preguntarle, estábamos hablando con Blanca Lili Ibarra, ¿hay alguna novedad sobre el tema de los nombramientos de los comisionados del INAI? No aún, nosotros estaremos atentos cuando la Junta de Coordinación Política nos envíe
alguna notificación. En este caso estamos en fase de comisión permanente. Para poder aprobar un periodo extraordinario necesitamos 2/3 partes. Esto se construye a través de las 2 juntas de coordinación política, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y estaremos atentos a que esto suceda. En cuanto sea, le daremos el trámite que corresponde, y aprovecho para enviarle un saludo a mi paisana, desde luego Blanca Lilia Ibarra, que la conozco desde hace muchos años. Poblana también. Oiga, sí, cuéntele al auditorio qué pasó con este tema de los mensajes de la ministra, que ahora sabemos que sí se los remitió, y qué es lo que va a pasar. Cuéntele al auditorio que nos escuche y ve en todo el país. Senador. Claro que sí, Leonardo, seré muy concreto. El día 16 de mayo, a las 8 de la noche, le escribe o le hablan vía telefónica el señor Francisco Tapia, que se acredita como asesor de la ministra presidenta, a la secretaria técnica del Senado, la maestra Daniela, y le pide mi número telefónico. Esto fue a las 8 de la noche del día martes 16 de mayo. Le dan mi número telefónico porque comenta el señor Francisco Tapia que la ministra quería hablar conmigo. A las 9 de la noche con 1 minuto empiezo a recibir mensajes a mi WhatsApp del teléfono del Senado, o del teléfono que tengo para los trabajos del Senado, del teléfono de la presidenta de la Corte. Esos mensajes sin duda reflejan pues molestia, reflejan, hablan de mi familia, se refiere a mis hijos, se refiere a que la justicia va a llegar, entre otros temas. Desde luego, ¿usted había tenido trato previo con ella? No, o sea, y no es la forma. No, ni es la forma, Leonardo, porque entre los poderes públicos no podemos expresarnos de esa forma. Hay canales de comunicación, hay protocolos. Por eso es que después de estos mensajes, lo que hago es señalar, lo hice del conocimiento del Pleno, porque no es un atentado, no es un acto de presión o de intimidación a Alejandro Armenta. Yo presido el Congreso de la Unión, soy el presidente del Senado. Y en ese sentido me conduzco y envío una carta. Le digo a tu audiencia que envié una carta al siguiente día, el 17 de mayo, donde le pido a la presidenta de la Corte, porque en ese momento yo todavía pensaba que podría haber sido alguna persona que ocupa tu teléfono y que escribe algo que no es correcto, ¿verdad? Y le solicito con fundamento en el artículo 6º y 8º de la Constitución que bajo protesta de decir verdad me diga si el señor Francisco Tapia habló a su nombre para pedir mi número, y que si los mensajes que fueron emitidos de su número telefónico al mío a partir de las 9 p.m. con 1 minuto son ciertos. Eso le solicito. Me entero que hace un par de horas se publica una carta abierta, una carta a la opinión pública. Sí. Insisto, Leonardo, esos no son los canales de comunicación entre un poder público y otro. Yo me estoy conduciendo con apego a la ley. Envié un escrito que tengo acuse de recibido. Sí, lo leímos ayer aquí, sí. Ella dice, reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. ¿Ahí queda el asunto o habrá más, presidente? No puede quedar así, porque yo no me doy por enterado por una carta abierta ni por un cafecito. Esto no es así. Y el hecho de que ella diga en una carta que ella tiene una conducta, tiene un modo frontal de atender los temas, ¿qué significa eso, Leonardo? O sea, ¿qué está dando a entender? Que corresponde a estados anímicos, o cómo se hacen las resoluciones en la Corte. Nosotros para procesar una iniciativa actuamos con base en un reglamento, nos conducimos con base en la ley orgánica del Poder Legislativo y nos fundamentamos en la Constitución, y ningún senador puede ser reconvenido. No es, en eso consiste la inviolabilidad de la función legislativa, y lo que sucedió es que fui reconvenido. En el texto buscan
busca presionarme, busca sin duda, yo sí lo siento como una amenaza. Cuando ella en algún momento escribe que se tendrá que hacer justicia o que habrá justicia, imagínate que te llama a ti la presidenta de la Corte. Senador, me va a sonar la campana. Me aguanta que saltemos el corte, regresamos. Claro. Bueno, y seguimos en conversación con el presidente de la Cámara de Senadores, de la Cámara Alta, el senador Armenta. Me explicaba, senador, muchas gracias por su paciencia, que bueno, la inviolabilidad de los senadores, en este caso de los legisladores, en este caso se vería confrontada por los mensajes que le mandó Norma Piña. Es correcto y considero, para concluir el mensaje hacia tu audiencia, que yo debo de esperar, Leonardo, una respuesta formal al escrito que envié. El escrito tú lo hiciste el favor de leer. Aquí lo tengo, sí. Yo tengo que esperar una respuesta. Esto no se resuelve en un cafecito o en un tema de... Es muy serio el asunto. Imagínate, Leonardo, imaginemos que el que hubiera enviado los mensajes de texto hubiera sido yo. Si por defenderme, por haber señalado lo que estaba sucediendo y que comenté que iba a enviar un escrito, prácticamente me acusaron de armar un show, de querer afectar a la presidenta, pues sí, cuando lo único que estaba haciendo era defender la inviolabilidad del poder legislativo. Ahora queda efectivamente claro que usted tenía razón, pero le pregunto, o sea, ¿esperaría una respuesta así con un oficio, señor presidente del Senado, etcétera, o alguna conversación, una disculpa pública, o el asunto podría ir a la Fiscalía, presidente? Tiene que haber una contestación por escrito, porque yo me fundamento en el artículo 6º, párrafo 2, y en el artículo 8º constitucional. Tiene que haber una respuesta. La Corte sabe, los ministros saben, que el derecho de petición se atiende por escrito formalmente. No puede haber, yo no me puedo dar por enterado a través de un correo electrónico, no me puedo dar enterado de este hecho a través, bueno, sí puede ser por un correo electrónico siempre y cuando sea una carta formal de la presidenta de la Corte. El que pretendan que yo me entere por una carta abierta puede ser otro agravio más al poder legislativo, porque no es la forma en la que se da respuesta a un hecho que es lamentable. No lo es, y efectivamente tengo aquí las dos. Usted se dirige a ella y aquí pues es una carta abierta en donde se reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Pero dígame una cosa para tener más contexto. ¿Usted tenía alguna relación previa con ella? ¿Se conocían? No. Y o sea, ella pidió su celular y le mandó esos mensajes de texto. Así es. Imagínate, Leonardo, tu audiencia, que en una resolución de un juez federal yo me atreva a hablarle por teléfono a un juez y le diga al juez: oiga, yo no estoy de acuerdo en la sentencia que tuvo contra tal persona porque lo sancionó de tal forma. ¿Qué significaría eso? Que estoy haciendo uso de un poder para tratar de intimidar o tratar de presionar a una autoridad judicial para que ésta tome una determinación a favor de un particular o de una persona. Sería inapropiado y le asiste la razón, presidente. Bueno, pues esperaremos a ver si mañana hay alguna novedad, si le responden o no, y qué es lo que sigue de esta historia en la que, bueno, pues ha demostrado usted que lo que dijo era efectivamente cierto. Lo único que hago es defender la inviolabilidad del poder legislativo, respeto a las mujeres, respeto a la división de poderes y ejerzo con mucho decoro, pulcritud, el ejercicio del cargo que la Asamblea Legislativa me otorgó y que los mexicanos que me eligieron, a mí me eligieron 1.5 millones de poblanos, y debo de defender esa representación que tengo.
Leonardo. Muy bien. Pues, presidente, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, gracias a ti por esta oportunidad de comunicación. Buenas noches. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, hoy conversando con usted, y ahí está la carta, sí es una carta abierta, se reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada, confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen, pero creo que en este caso tiene razón Armenta. Aquí está pues directamente dirigido a ella con los fundamentos, y no es solamente una aclaración general, sino una explicación de por qué, en fin, procedió así, y en todo caso una disculpa. Vamos nuevamente al debate, vamos a enlazarnos con las candidatas del Estado de México. Está en uso de la palabra Delfina Gómez. Se encuentra en una situación crítica, fuentes de agua contaminada y agotándose, daño severo a la masa forestal y áreas verdes, basureros clandestinos y vertederos de aguas residuales y desechos tóxicos. Por esto padecemos falta de agua y el 25% de los hogares no cuentan con el vital líquido. Tenemos 3 récords vergonzosos. El río Lerma y la zona metropolitana del Valle de México son los más contaminados del país, y el Valle de Toluca ocupa el 4º lugar. Para cambiar esta realidad proponemos, primero, reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, que es una iniciativa que vamos a presentar. Segundo, impulsar el mayor plan de reforestación en la historia del Estado, que por cierto muchos ciudadanos mexiquenses están en esa disposición de hacer esta tarea. Tercero, impedir la privatización del agua y bosques del Estado, que es un tema que también hay que atender, hay mucha privatización. Cuarto, promover iniciativas para aumentar las penas a quienes dañen el medio ambiente. 5, implementar un nuevo programa de reordenamiento territorial que garantice el cuidado del medio ambiente y un desarrollo sostenible. 6, reordenamiento de tiraderos clandestinos y construcción de rellenos sanitarios, así como las descargas de residuos. 7, promover la recarga de mantos acuíferos a través de la protección y fortalecimiento de los bosques de agua, y crear un programa ahí lo tiene lo que dice Delfina Gómez. Bueno, pues como usted ve, está pues leyendo los elementos fundamentales de esa tesis. Ha hablado también de educación, ha hablado de seguridad, sé que apoyará a empresarios y microempresarios para generar empleos, va a poner en marcha una ventanilla única para trámites, empresarios y emprendedores. Alejandra del Moral, por su parte, dice que generará 1 millón de empleos. Aclarada Delfina que el Estado de México ya es un centro logístico, que fortalecer el Estado mexiquense, el emprendedor para incentivar el emprendimiento y crear un fideicomiso para el desarrollo en el Estado. Israel Aldave, voy contigo. Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Te saludo desde este lugar que se ha convertido pues en un verdadero lugar en donde viven hacinados aquí cientos de migrantes que se encuentran aquí en Tapachula, en el estado de Chiapas, lugar de tristeza, de desolación. ¿Por qué, Leonardo? Porque no has recibido ningún apoyo por parte de las autoridades. Como lo observamos a mis espaldas, es la misma escena todo el día, Leonardo. No importa que sea de mañana, tarde o de noche, ellos están haciendo fila para poder ingresar, abordar estos camiones que los llevan a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, en donde supuestamente se les va a dar un permiso, ya lo habíamos comentado, Leonardo, no para que sigan su camino al norte, sino para que regresen al punto más cercano, es decir, la frontera con Guatemala. Hoy hablamos, Leonardo, con un grupo de madres solteras venezolanas, 5 de ellas que viajan con sus hijos, viajan justamente para buscar un mejor futuro para estos pequeños, pero una de ellas nos comenta, Leonardo, nos comenta lo siguiente. Sí, ya tenemos 3 días aquí y esto de verdad es súper fuerte, más que todo por los niños desesperantes, tenerlos ahí en esa cosa, o sea, es algo fuerte, pues, dan ganas de llorar, verlo a los niños así, creo que no es justo. Ahí está, Leonardo, lo que narra esta madre, no es justo, tienen 3 días aquí, los niños están enfermos, no reciben ningún apoyo, salvo algunas ocasiones que vienen representantes de la sociedad civil, quienes pues les dan un poco de comida y agua para mitigar el fuerte calor. Aquí, Leonardo, todo es negocio, hay gente, lamentablemente hay que señalarlo, Leonardo, gente de aquí del estado de Chiapas que ha visto la necesidad de estas personas de emigrar, de llegar a los Estados Unidos en un negocio, se les cobra por todo, por cargar el
celular tiene un costo de 10 pesos por 15 minutos. Ir al baño 20, pasar la noche en un cuarto que se le renta un galerón, Leonardo, tiene un costo de 90 pesos, a 120 se incrementa este monto si el cuarto cuenta con un ventilador. Han hecho negocio verdaderamente con ellos, Leonardo, incluso también para cruzar el río Suchiate de Guatemala a este punto del territorio nacional, pues dicen los propios lancheros que esto es lo que les cobran. Unos les cobran 20. 20 quetzales. Ajá. Ahora nosotros que el pasaje normal de aquí es de 10 quetzales. Pero como hay unos que traen experiencia y dicen, hey, ¿cuánto me lleva? Va, 20. Eso les cobran. ¿Y en pesos cuánto es? En pesos serían 30. 30 pesos. 30 pesos se componen 10 quetzales. Ahora 60 se compone lo de un pasaje. Es lo que dice el balsero, Leonardo, pero los propios migrantes nos dicen que no, que este no es el monto, que les llegan a cobrar hasta $50, Leonardo, por cruzar el Suchiate aquí justamente para llegar a Tapachula. Hoy fíjate que todos los días que hemos estado aquí dando seguimiento a esta situación de crisis humanitaria, por primera vez vimos un apoyo del gobierno, mandaron a un grupo de médicos por unas cuantas horas y después se fueron, Leonardo. Lo que ocurre aquí en Tapachula, Chiapas, con las imágenes de Uriel Rivas. Gracias, Israel, te mando un abrazo hasta allá. Y bueno, pues seguimos con la información. Menuda tormenta que ha estado cayendo aquí en la capital de la República, eléctrica. De hecho, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que suspende temporalmente operaciones de aterrizaje y despegue mientras pasa la tormenta. En un momento más vamos con el ingeniero Hernández Unzón para que nos cuente, bueno, pues qué está viendo en su pantalla. Saludo ahora al doctor Tonatiuh Guillén, usted lo sabe, es un académico distinguidísimo y fue en su momento también comisionado de Migración. Tonatiuh, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Leonardo? Buenas noches, muchas gracias, muy bien. Oye, yo bueno, pues te queríamos tu punto de vista sobre el desarrollo de los últimos acontecimientos, ver que hay, en este caso, centros del Instituto Nacional de Migración que están cerrados, les han restringido la tarjeta para que se muevan algunos migrantes. Hemos tenido, Tonatiuh, secuestro de migrantes nuevamente allí en Matehuala y hoy me amanecí con esto del comandante Montes, que yo no sabía, que ahora le vamos a dar asilo político, estamos proponiendo el asilo político cuando ya estaba en México y lo echamos. ¿Por dónde empezamos, Tonatiuh? Bueno, mira, es una coyuntura que, como acabas de retratar, tiene muchas caras, muy compleja. Déjame comenzar con el aspecto principal que lo condensa y que estamos viendo en las últimas semanas, de hecho desde finales del año pasado, principios de lo que podemos llamar el muro blando de Biden. Uh-huh. Es una estrategia que está sentada en política migratoria, en normas jurídicas, en un aparato de supervisión de la frontera sur de Estados Unidos muy grande, incluso usando personal del ejército, y en un conjunto de medidas que tienen por objetivo castigar y penalizar a quien arribe a la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular o que solicite asilo sin el procedimiento que ya se estableció a través de una aplicación remota o después en lo que van a ser los centros regionales de procesamiento. Uh-huh. Pero el punto central es cómo construyeron toda una estrategia para castigar el arribo, penalizarlo, haciendo que sea inelegible quien arribe en esas condiciones a la frontera de Estados Unidos y que con ese mecanismo inhiben, y ese es el punto que han logrado, una reducción notable de flujos de los que crecieron de manera más importante al final del año pasado, que son personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y de Haití. Y entonces estos flujos con esas medidas se redujeron. El muro blando de Biden incluye a México. Uh-huh. México como espacio de retornos, sin mayor previsión. México acepta el retorno de estas nacionalidades a nuestro territorio. No tenemos
las previsiones de carácter de asistencia humanitaria mínimas, con lo que estamos generando situaciones muy críticas en las ciudades fronterizas del norte de México. No hay previsiones de protección de estas personas porque en su mayoría tienen perfil de solicitantes de refugio y ameritarían la protección internacional, y del lado mexicano, sin duda, la activación de los principios de la ley sobre refugiados y no tratarlos con la ley de migración, sino con la ley de refugiados. Sí. Entonces, esas previsiones no se están haciendo y el resultado es que México se suma, además, cerrando las estaciones provisionales que servían pues de atención básica, pero más que las estaciones, la que es más rudo en el caso mexicano es que es las disposiciones últimas para ya no dar ningún mecanismo de permanencia regular en México por el INM, como eran las tarjetas de visitante por razones humanitarias o las formas migratorias múltiples. Lo que estamos haciendo es invitar a salir a las personas mediante oficios de salida. O amables invitaciones. Israel Aldave, que ha estado ahí, les dice, los acompañamos a la frontera, pero a la sur si se quieren regresar a Guatemala. Exacto. Una cosa... Entonces nos sumamos a todo esto y en el balance, el corte de caja es el momento más hostil para las personas, tanto por lo que está sucediendo y haciendo Estados Unidos como lo que estamos haciendo en México. Y queda una cantidad muy grande de personas atrapadas. No, claro. Oye, me encantaría, y en otro momento te voy a proponer otra entrevista para profundizar, la derecha americana sirviéndose con la cuchara grande, Abbott, DeSantis, etcétera. Pero aquí el crimen organizado en México también, ¿no? Digo, esto de que desaparezcan migrantes, o sea, que los secuestren en un autobús, digo, nos vamos acostumbrando a que eso ocurra en el país, pero Tonatiuh, hay que decirlo, es intolerable. Es el gran ganador. Es el gran ganador. El crimen organizado, el tráfico, entre más difíciles las barreras, entre más duras las políticas migratorias, entre comillas, crece más el negocio. Y eso hace que las personas asuman los riesgos más grandes, que tengamos traficantes haciendo negocios impresionantemente grandes y con condiciones de vulnerabilidad tremenda que terminan muy fácilmente en lo que ya vimos, en secuestros, no solo de una o dos personas, sino ya masivos. Recordar que van saliendo, como la Sagrada Familia en su momento, va saliendo la huida a Egipto y los tratan de esa manera. Mi querido Tonatiuh, seguiremos profundizando en el tema, te mando un gran abrazo. Un abrazo, querido Leonardo, y gracias. Buenas noches. El doctor Guillén, para fortuna nuestra, platicando con usted. Veo que en el aeropuerto ya reactivaron las operaciones. Ingeniero Hernández Unzón, buenas noches. Buenas noches, doctor Curcio. ¿Qué se nos cayó el cielo? ¿Tormenta eléctrica? ¿Qué tuvimos? Sí, bastante fuerte. De hecho, me tocó en el pleno tráfico, a vuelta de rueda, más de hora y media. Caray. Desde Polanco hasta la Gustavo Madero. Y la severidad de los relámpagos de nube a tierra y la granizada bastante severa. Hay muchas zonas realmente en la Ciudad de México inundadas, doctor Curcio. A partir del día de hoy y sobre todo el día de mañana, este incremento en las lluvias por el cambio del patrón de circulación del viento, hay una rotación de baja presión precisamente en la península de Baja California. Y esto lo que favorece esa rotación es de que entre mucha humedad, muchos nublados desde el Océano Pacífico con viento del suroeste, y eso es lo que está generando esta secuencia. Muy bien. Pues, ingeniero, nos va a sonar la campana, le mando un abrazo. Fuerte abrazo, buenas noches. Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece. Escuchando Grupo